Ya sabemos. Vamos a Bueno, hablar, vamos a hablar de accidente ahora. El tema más importante es el accidente aéreo ocurrido ayer, un accidente un poco extraño, que hay que analizarlo a profundidad, porque hay muchos detalles que no se entienden todavía. Está encargado el director de la Comisión de Investigación Aérea, que es Emmanuel Sufrón, y esta mañana algunos... Santiaguero, él. Sí, santiaguero, hijo de José Sufrón, muy conocido aquí, un militar, mucha honestidad y seriedad en el trabajo que ha tenido un muchacho, Sí. todavía se le puede llamar que un hombre joven. Sí. Él dijo que todavía no podía dar ninguna información y es lógico, porque apenas horas que había ocurrido este accidente aéreo. Pero hay muchas cosas, por ejemplo, ahora han surgido el historial de vuelo de esta nave, señala que había hecho hasta 8 viajes en 4 días. E inclusive el historial de vuelo registra hasta 3 viajes en un solo día a diferentes Pero destinos. eso, yo lo leí y eso es lo que muestra es ignorancia cuando se redacta eso. Porque un avión está destinado a volar un sinnúmero de horas corrido y solo hay que darle mantenimiento cuando la empresa establece el mantenimiento. Sí, ahí está. Cada tantas horas hay que mantenerle esto, cada tantas horas hay que cambiarle la turbina. O sea que eso no importa que esté volando todo el tiempo. Eso Sí. es un disparate decirlo, ¿me entiendes? Pero se va a determinar si se cumplió. Bueno, si se cumplió el mantenimiento. Eso se va a determinar en las investigaciones. Claro. Pero eso se cae de la mata. Si a la cantidad de vuelos. Oye, si aterrizaba en territorio norteamericano, Pero bueno, esos vuelos o esos aviones cumplían con esos requerimientos. Porque el norteamericano, si no lo cumple, te deja el avión en tierra. pero claro. Y no te permite salir de ahí. No, y además, aparte de Estados Unidos, decía esta mañana Pedro Domínguez de León, que yo le entrevisté, sí, que también el IDOSA también tiene compromisos con Europa. Hay un organismo que lo certifica. Y esa compañía tiene también relaciones con otras empresas aéreas que las utilizan en un momento determinado para buscar gente a Estados Unidos o para traerlos. O sea, que tenía compromiso. Pero un avión, y lo demostró, por ejemplo, JetBlue, cuando aquí las aerolíneas mantenían sus aviones en vuelo las 24 horas, fue JetBlue que comenzó con ese tipo de tránsito, esa modalidad, y comenzó a volar de noche, mañana, tarde y noche, JetBlue, porque es que los aviones están destinados a un número de horas, es por horas. Sí. A las horas que se dice, hay que cambiarle lo que dice el manual. Eso, pero no importa cuántas horas vuele. Los accidentes aéreos tienen 2 elementos fundamentales. O es un error humano o es un error técnico. Sí. Entonces, lo que se va a determinar, ¿qué pasó ahí? Sí. ¿En dónde estuvo? Además, un vuelo tan corto, porque salieron del aeropuerto de Ligüero, el aeropuerto de la Comas Luta. Entonces, cuando arrancó Joaquín Balaguer, cuando salieron de ahí, se está, una avenida, se está determinando, por ejemplo, ¿por qué no se devolvió al mismo aeropuerto? Lo voy a explicar también, porque ¿por qué fue hacia las Américas? El piloto dice que el avión presentó problemas hidráulicos cuando despegó. ¿Por qué él giró y no aterrizó en el Ligüero? Porque el Ligüero es un aeropuerto de una sola pista pequeña, mientras que las Américas tiene 2 pistas, tiene áreas de carretera. Por el ancho de pista. Por el ancho. Y entonces el piloto tenía mayor facilidad para aterrizar. Bueno, no lo logró porque ni siquiera tocó cemento, no lo pudo lograr. No lo pudo lograr porque además... Esas razones se desconocen el por qué no pudo. Porque además subestimó el problema que tenía. Porque podía hacerlo también en San Isidro y tenía 18 millas menos que llegar hasta las Américas. Porque estos errores y la facilidad y la forma de cómo aterrizar y encontrar una pista. El aeropuerto San Isidro es un aeropuerto militar. Sí, pero es una emergencia. No, pero en lo que usted pide emergencia y le dan la autorización. No. Que no. Sí, está bien. Está bien. Sí, pero un momentito. No, un momentito. Y del aeropuerto de San Isidro a las Américas son 2 minutos en ese avión. Claro, es que 2 minutos pueden ser 8 o 10 millas. Nelson, es que el avión se estrelló, Nelson. Sí. No fue que él llegó, él se estrelló. Sí, él no disminuyó la velocidad. Nunca. No pudo es que él no llegó a pista, él se quedó de este lado. Tú no escuchaste lo que dijo Jaime. Problema hidráulico. Sí, lo presentó desde que despegó. Problema hidráulico.
Hay unas imágenes ahí que ahorita Eso, yo la voy a buscar. Todavía no se puede ¿Qué? determinar qué tipo de problema. No, no, Porque no, nadie, Él lo nadie sabe. notificó, Nelson, el Nadie piloto lo sabe. notificó, problemas hidráulicos tenía. Entonces, ¿qué significa? Porque la gente oye problema hidráulico y cree que es bajar el tren de aterrizaje. No, no, no. Es que los flaps no responden. Los alerones No responden. se quedaron abiertos. Al quedarse abierto, el avión tenía ya dificultades. Perdiendo Mira velocidad. Mira lo que altitud. sucede. Ahora ha salido también a discusión el caso del avión que aterrizó el piloto muy inteligentemente en el Hudson. Él tenía otro aeropuerto un poquito más lejos y lo hizo en el Hudson porque consideró que no tenía tiempo. Es un asunto de tiempo. Sí, pero entonces, además de una cosa, Nelson, cada piloto tiene su forma de pensar. Pero es cuestión de un minuto exacto, o segundo tomar la decisión. Entonces la decisión mientras más cercana y más rápido es más fácil. Es que él entendía que le daba tiempo llegar a las Américas y de hecho llegó al aeropuerto, lo que pasa es que no pudo tocar la pista. No, eso porque se estrelló en una... Porque él llegó a inclinar el avión, a tratar de aterrizarlo, pero no pudo. Y entonces ahí fue que el avión se desbarató. Mire, y se terminó por encender. Yo no me atrevo y no quiero especular con nada. Todos estamos especulando. Hay que esperar las investigaciones. Hay una carta que ha circulado también. Una carta de sí, una correspondencia que envió y está colgada en Twitter en varios. Es enviada por eso como usted dijo que había conversado a la asociación de pilotos, diciendo que no le daban descanso a los pilotos. Pero eso lo que hay. La carta se cuelga ahora después de este accidente, pero el accidente aparentemente no tiene nada que ver con porque tipo de problemas. Hay que esperar. Hay que ver los problemas en la aeronavegación son dos. O es un error humano o técnico. Y hay y eso solo se determina en una investigación. Hay que ver. Que lo hagan. Hay que ver cuando encuentren los organismos que tienen que hacer la caja negra aquí. Y entonces la conversación que tenga, el reporte que hayan hecho, porque el piloto se da cuenta inmediatamente cuál es el problema y comienzan entonces una comunicación con la base, con la torre del aeropuerto más cercano y hacia donde se dirige y mide si le conviene más a las Américas o le conviene más. La torre que funciona para todo el país es la que está en las Américas. Esa torre, ese personal es que decide y recibe cualquier estado de emergencia y le dicen lo que hay que hacer. ¿Dónde vas? ¿Dónde tú piensas aterrizar? Voy para las Américas porque hay más espacio. Y yo, ¿qué cosa? Ok, adelante. La pista está disponible ya, punto, ya. Miren, dos cosas hay que decir. Aquí en Santiago aterrizaron varios vuelos que iban destinados a las Américas, en Punta Cana y La Romana también. Y otro asunto es, hay gente quienes están poniendo sobre la mesa que no politicen el tema. Pero ¿y politizándose con qué? Yo no creo que haya forma ni manera de politizarlo. Si aquí alguien dice que el dueño del I-12 es Gonzalo Castillo, nadie puede decir más nada porque eso es un accidente aéreo. Ahí no está metida la política ni hay nada. Pero hay que decir quién es la compañía responsable de los aviones, porque es una compañía que hasta ahora no había tenido problemas. No. Lamentablemente se presentó, pero hay que decir cuál es la compañía y quién es el dueño de la compañía y no se está politizando. ¿Qué me llamó a mí la atención desde ayer? Que mientras se hablaba de que la jovencita era azafata y por consiguiente se supone que es parte de la tripulación, el comunicado de la compañía Verónica Estrella, la mujer me sacó de circulación. El comunicado de Lidosa establecía que eran 2 los tripulantes. Entonces, ¿por qué eso? No, espérate, eso tiene el por qué. ¿Por qué? Porque ella todavía no tenía licencia como azafata. Ella no podía hacer ese trabajo todavía. Era su primer, pues entonces falló los dueños de la empresa. Claro que sí. Ella no podía hacer la labor de azafata porque no tenía la licencia. Y eso le conlleva a la compañía probablemente alguna multa o alguna indemnización adicional. ¿Entiendes? Porque ella entonces tiene que colocarla como pasajero, no como parte de la tripulación. Porque ahora me están diciendo, que yo no lo había visto eso, que ella fue a cubrirle a otra azafata que estaba gripada. O sea, que a ella no le correspondía porque todavía lo que tenía era una semana. Dicen que era en el I-12. Que era su estreno como sí, fue la primera vez, pero fue porque la que le correspondía estar en el avión estaba gripada y no pudo hacer su trabajo. Y entonces mucha gente dice, era su destino. Bueno, no sé.
pero eso es Bueno, lo que hay. yo escuché... Sí. Aquí tengo el nombre de la persona que le correspondía, Yasmín Ramírez, la azafata que estaría de turno en el avión que se estrelló el miércoles en el Aeropuerto Internacional de las Américas. Y ella tuiteó en el día de hoy: gracias a todos los que han demostrado su cariño preocupándose por mí. Estoy en casa, he llorado mucho hasta tener que sedarme para poder parar. No perdí a unos compañeros, perdí a parte de mi familia, porque eso eran para mí una familia. Al igual los pasajeros siempre me mostraron sus estimas, así como mi trabajo, mi corazón está devastado. Me correspondía estar en ese vuelo. Dios dice, el Señor he aprendido a no cuestionar las decisiones del Señor. Bueno. Y sigue llorando. Vuelen alto, amigo, dice. Así es. Entonces, la reseña sobre lo que hay, las instituciones, dice aquí, homólogas en los Estados Unidos, para decir que hay personal aquí de la National Transportation Safety Board, o sea, el transporte de seguridad nacional de los Estados Unidos, con sus técnicos, también la Administración Federal de Aviación, con sus técnicos, y el fabricante de la aeronave, oye esto, Yusi, H11050, pero por Dios. La aeronave es una Gulfstream. Exacto. Esa es la marca de ese avión. Esa es la marca. Y el modelo es Gulfstream 4, la 4. HI, la sigla de la aviación de dominicana, el registro. Y el número del avión es 1050 para fines de chequeo, sí, y todo eso. Entonces, yo no sé. Entonces, después se formarán parte de la investigación sobre la avioneta. No fue una avioneta, era un pequeño jet. Pero ven acá, no, ni pequeño. Ese avión es de 12 pasajeros, hermano. De 12 pasajeros, pequeño. Pequeño. Ese avión nuevo cuesta como 50 o 70 millones de dólares. Nuevo. No era nuevo. Y se cobraba un dineral, porque yo mismo averigüé para que unos amigos lo contrataran para viajar a Estados Unidos, y el precio era de $48,000. Y digo, no es mucho dinero. Entonces la información la dio a conocer en un comunicado la Comisión Investigadora de Accidentes de Aviación, que está adscrita a la Junta de Aviación Civil, que dice el camarada de León que no tiene competencia. Ninguno de los que están en esos organismos de aviación tienen competencia para el puesto que están desempeñando. ¿Quién dice? Lo dice Pedro Domínguez de León. Dice él que ninguno tiene competencia para presidir ni la aviación civil, ni el otro, qué sé yo, cómo se llama. Dos organismos. Pero yo no sé cómo es que Pedro descarta a todo el mundo. Entonces, bueno, él dice que ellos no conocen de eso. Él está en un programa de televisión. Bueno, está bien. Ni en la aviación. Él dice que ellos no tienen la calidad para desempeñarse en esa posición. No, pero que no puede calificar a todo el mundo. Bueno, y él ni volando está hace tiempo. Pero está bien, pero si no son técnicos en aviación, no debieran dirigir un organismo que eminentemente técnico. En Manuel Sufrón, que es el jefe de la investigación, no tiene técnica, ¿es piloto? No, él sí. Piloto. Él se refiere los que dirigen al Instituto de la Aviación Civil, no sé cómo que se llama, hay uno que es IDAC y otro, ¿cómo se llama el otro? Son como dos organismos. Bueno, pero ahí Junta Aeronáutica Civil. Sí, pero al frente de esos organismos siempre ponen un civil y una persona. No, pero el civil no importa, pero pues se supone que debe estar no, pero los demás son técnicos, porque cómo se desarrolla una institución, en qué idioma pueden hablar con los técnicos y todo. Lo que pasa es que Pedro tiene muchos problemas en ese sector. De eso, Nelson, hay muchísimos cargos que están dirigidos por personas que no tienen la más mínima idea ni tampoco se preocupan por aprender lo básico. Eso ha adolecido en este país. Pero el problema del accidente aéreo no fue por eso. No. Pero él está diciendo que esas personas, porque él mismo dice que se le ha estado reclamando desde hace mucho tiempo a esos funcionarios que preste mayor atención. Por ejemplo, el caso de el IDOSA. No es nuevo que ellos estaban pidiéndole a las autoridades de aviación mayor responsabilidad en el uso del personal. La Asociación de Pilotos se quejó en una carta que envió a Aviación Civil el día 3 de este mes, que el IDOSA no le estaba dando el tiempo necesario a los pilotos. Porque es que ahora con el tema de la COVID-19 hay un montón de gente que se ha dado cuenta que tienen dinero para volar y contratar un avión y no estar en un aeropuerto esperando 3 horas que un avión llegue o que lo monten
o que se infecte dentro de un avión. Muchísima gente, las compañías aéreas así que yo no sé cómo llamarle, porque no son privadas, pues son compañías de servicio público, no sé cómo le llaman, o cómo yo llamarle. Entonces, aquí deben estar ya los fabricantes de las turbinas del avión para saber si el problema fue que falló la turbina. Los fabricantes del avión deben estar aquí conjuntamente con los técnicos oficiales de Estados Unidos, más la comisión nuestra que está presidiendo las investigaciones con el general Manuel Sufrón, mi amigo santiaguero. ¿Usted quiere que yo lo llame ahora? Claro, hay que llamarlo. No creo que tenga mucho. No lo estuve buscando y no lo tengo. Yo sí lo tengo. Mira, ligado. Él no va a decir nada. Pero... ligado al asunto de vuelos, un hombre con una tanga en la cara, en lugar de tapaboca, fue echado de un avión. Un pasajero que llevaba en la cara una prenda íntima femenina, concretamente una tanga roja de encaje, en lugar de una mascarilla, fue obligado a abandonar el avión. Se equivocó. En el que iba a viajar desde el Aeropuerto Internacional de Fort Lauderdale de Hollywood, en el sur de Florida, hasta Washington. Adam Jane, residente en Cape Coral, Florida, afirmó al canal de televisión 7 de Miami que usó la prenda al abordar el vuelo este miércoles para mostrar públicamente su descontento con la obligatoriedad del uso de mascarillas en los viajes aéreos para prevenir contagios de COVID-19. Estaba tratando de ilustrar este absurdo. Llevar una prenda íntima de mujer en la cara me pareció perfecto, dijo Jane al medio de comunicación. La verdad que los gringos son una cosa seria. ¿Y ahora qué le pasó? ¿Qué le hicieron? Lo apiaron del avión. Pero ¿fue a propósito o fue que se equivocó? No, fue a propósito. Fue una mascarilla. Era protestando porque lo estaban obligando a usar mascarillas. Sí. Y él no quería. Bueno, Qué barbaridad. Entonces, y si lo apiaron de ese avión, difícil que otro avión lo montara. Exactamente. Iba a tener que irse en tren o por tierra, manejando. Es probable esa es la situación. Que se la pongan difícil esos americanos. Entonces, familiares de fallecidos en accidente aéreo acuden al INACID para identificar los cadáveres, o sea, una tarea muy difícil. Hay y dolorosa. un famoso productor de música urbana, de origen puertorriqueño, iba con su esposa y su hijo, iba también otra sobrina y otras personas que conjuntamente con los dos tripulantes y la asistente de vuelo conforman 9 personas que son las fallecidas en esa tragedia ocurrida a las 5:25 ayer. A las 5:30, Jussi estaba mandando, ha ocurrido un accidente aéreo en las Américas. O sea, 5 minutos después. Tipo un caliente de alta altura. No, hombre, no. Buena información. información. El tipo tiene sí, yo vi en el lugar donde estaba, pero no le puse tanta atención, porque a veces ocurre que son un aterrizaje forzoso, un aterrizaje estratégico, pero eso fue pero una cuando se anunció ya el tema era que ya se veía la humareda, porque desde que el avión se estrelló ya se veía la humareda, porque habían otros aviones estacionados que no permitían que desde el área del aeropuerto, de la terminal, se viera lo que estaba pasando. Sí, fue en la terminal 34 a donde él se iba a dirigir. No llegó. No, porque también eso decía 35. Decían que pista 35, digo, pero que ese aeropuerto tiene una sola pista. ¿Qué es eso? El 35 es una posición, los números en las pistas de aterrizaje es una posición para que los pilotos sepan no sé qué cosa. Carlos Manuel lo detalló esta mañana, como él trabajó tantos años en el aeropuerto Cibao como relacionador público, él conoce bastante de eso. Es una posición, por eso tú ves en una pista muchísimos letreros, o sea, con números. Entonces eso indica la posición que donde los aviones esperan. Exacto. Entonces, para la salida. Es una nomenclatura que yo no sé exactamente explicarla, pero podemos llamar al Poncio el piloto para que nos diga qué es eso. Ahora vámonos.